Hidrostática, hidrostática, muchachos. ¿Qué es la hidrostática? Es la parte de la física que estudia los fluidos, ¿bien? Que se encuentran en reposo, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo puedo, la parte hidráulica la puedo diferenciar en dos grandes grupos, hidrostática o hidrodinámica. Hidrodinámica habla de fluidos en movimiento, hidrostática habla de fluidos en reposo, ¿bien? Ahora, vamos a tener que definir algunas cosas. Por ejemplo, vamos a arrancar de ahí. ¿Qué es un fluido? ¿Bien? ¿O qué? ¿Un fluido es siempre un líquido? No, correcto. Un fluido, o se dice fluido a todo aquello que pueda fluir, que pueda desplazarse, ¿bien? Y que lo hace siempre de forma natural de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. ¿Está bien? Y acá ya se nos vuelve a complicar, porque ya hablaste de presión y no me acuerdo qué es la presión. Entonces, listo, dejamos el fluido por un lado. Presión. ¿A qué se llama presión? ¿Qué idea tienen ustedes de presión? Digan lo que les Algo que parece. ejerce fuerza. ¿Cómo? Algo que ejerce fuerza contra otra cosa. Algo que se hace fuerza con otra cosa. Está relacionado, que quede claro que está relacionado, pero sí, tiene un nombre distinto como presión, digamos que no es lo mismo que fuerza. Bien, hablar de fuerza, hablar de presión son dos cosas distintas, pero sí es correcto, Romina, que está relacionado con la fuerza. Bien, de hecho, es la relación entre la fuerza y otra cosa más. ¿Qué será la otra cosa con que se relaciona la fuerza para definir? La resistencia que ejerce el cuerpo hacia esa fuerza. ¿El peso? No, porque el peso es una fuerza. Cuando hablo de pesos, es una fuerza. ¿La gravedad? No, la gravedad es una aceleración que la masa, si la multiplico por la gravedad, te da la fuerza peso. ¿Qué más? Tiren, tiren. Así no me duermo. Lo que dije no estaba correcto. No hablamos de una resistencia. ¿Una fricción, profe? Una fricción. No, tampoco una fricción. ¿Cuándo escuchan hablar de presión ustedes? En la vida cotidiana, ¿no? Digamos. La presión atmosférica. Presión atmosférica, Arterial. presión Cuando alguien arterial. aumenta o baja. ¿Cómo, Evelyn? Que es aumenta o baja. Que aumenta o baja. Bien. Presión atmosférica, presión arterial, presión de agua. Bien. Entonces, fíjense que cotidianamente hablamos de presión, pero a veces cuesta definirlo. Bien. Presión, muchachos, es la relación que hay entre una fuerza y una superficie. Bien. Una fuerza y una superficie. Por eso, las unidades de presión que pueden ser newton sobre metro cuadrado, kilogramos sobre centímetro cuadrado, bien, kilogramos sobre metro cuadrado, bien, y así cualquier unidad de fuerza sobre cualquier unidad de superficie me dictamina o me da la presión. Ejemplo, yo salgo a caminar en hojotas en la arena, a una chica mejor, así no me pongo yo de ejemplo. Si no van a decir el profesor es medio extraño. Una chica de 60 kilos sale a caminar en hojota por la arena. La misma chica de 60 kilos a la noche sale a caminar a la playa, pero después de venir de bailar con tacos. La piba pesa lo mismo, tiene la misma fuerza, 60 kilos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre que camine con hojotas y entre que camine con tacos?
Que la superficie de impacto La es mucho superficie. menor. ¿Y qué va a pasar? Se va a hundir con tacos. Se le va a clavar el taco en la arena. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque la chica engordó de la mañana a la noche, no, porque sigue teniendo el mismo peso, 60 kilos. Pero la distribución de la superficie con la hojota es mucho mayor que con el taco. Entonces, al disminuir la superficie, ¿qué aumenta? La presión. Por eso la persona se hunde. ¿Me hago entender? La relación de presión es la relación entre la fuerza y la superficie. A menor superficie, mayor es la presión. ¿Qué quiero decir? Que la superficie es inversamente proporcional a la presión. ¿Se comprende hasta acá? Sí. Con esto yo puedo explicar, por ejemplo, por qué tengo que afilar un cuchillo. Yo tengo el mismo cuchillo. Cuando yo afilo, esta es la superficie del cuchillo desafilado, visto al microscopio con una lupa, y del cuchillo afilado. Fíjense que en el cuchillo desafilado, por más que parezca poco, la superficie de contacto es mucho mayor que en el cuchillo afilado. Entonces, cuando yo tengo un cuchillo afilado, con poca fuerza, logro una presión mayor. Por eso es que corta. Si el cuchillo está desafilado, tengo que hacer más fuerza para lograr esa presión y que se corte la carne o lo que quiera cortar. ¿Me hago entender? Cuando yo lo afilo, lo que estoy haciendo es tratar de disminuir al máximo el punto de apoyo del cuchillo. ¿Se comprende? Presión atmosférica, que ya que está lo nombraron. ¿Qué es ¿Cuánto vale la presión atmosférica? ¿Tienen idea cuánto vale la presión atmosférica? Es en Pascal, pero ahora no me acuerdo. Y en kilos, para hacerlo más sencillo, digamos, más visible para todos. ¿Alguien tiene alguna idea? Mepa que no. Bien. Entonces, vamos a definir primero qué es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie o sobre los cuerpos que están en ella. ¿Bien? ¿Por qué está dado la presión atmosférica? Presión, fuerza sobre superficie. ¿Qué fuerza? Y básicamente es el peso de la masa de aire que tenemos arriba. ¿Bien? Estamos todos de acuerdo que el aire es materia. Si el aire es materia, tiene masa. Si tiene masa, tiene peso. Si tiene peso, ejerce es una fuerza. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Todos entienden eso? Repítalo, profe. Contesten. Si no les hago abrir la cámara, que son re incómodos, ¿no? Yo quiero verle las caras, a ver, porque deben estar así y nadie entiende un pomo y yo quedo hablando solo como un Carlito. Que la presión atmosférica está dada por el peso del aire que tenemos o que tenemos sobre nosotros y que forma la atmósfera. Si el aire es materia, la materia tiene masa, la masa tiene peso, entonces arriba de nosotros tenemos una gran masa de aire que genera una presión sobre la superficie terrestre. Y no solamente sobre la superficie terrestre, sino sobre todos nosotros. Bien. La presión atmosférica es aproximadamente 1,033 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a redondear en un kilo. ¿Qué quiero decir? Que por centímetro cuadrado
de mi cuerpo, de nuestro cuerpo, estamos aguantando una fuerza de 1 kilo. Por eso hablamos de la presión es de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Repito, traducido, nosotros acá a nivel del mar, aproximadamente estamos sometidos a una fuerza de 1 kilo por centímetro cuadrado de nuestra piel. Una banda. Si ustedes se ponen a pensar, es un montón. Porque, listo, me acuesto, saco los centímetros cuadrados, le sumo 1 kilo, y ¿qué estoy sobre mi cuerpo? ¿Qué hay? 1000, 2000 kilos, 3000 kilos de presión, de fuerza, desparramados en toda la superficie. ¿Sí o no? Y es lo que pasa. Nosotros estamos adaptados para vivir bajo esa presión. Por ahí también me nombraron la presión atmosférica, la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es la presión generada por el latido del corazón. Bien, pasa por nuestras venas, nuestras arterias, bien, y eso genera una presión. Cuando la presión sube, puede ser porque tengo se contrayeron las venas o las arterias, bien, o de repente están tapadas, o de repente hay un exceso en el latido, bien, porque una persona que tiene presión arterial no puede comer sal. Eso, ¿y por qué? Tengo presión, no puedo comer sal. ¿Qué hace la sal? Eleva la presión. ¿Por qué? Por el cloruro de sodio. ¿Y qué hace el cloruro de sodio? Sí. El cloruro de sodio lo que hace es contraer las venas y las arterias, hacerlas más chicas. Entonces, si yo contraigo las venas, arterias, las hago más chicos, y si el corazón sigue latiendo igual, va a aumentar la presión en del torrente sanguíneo. ¿Se entiende? Ahora, volviendo a la presión atmosférica, nosotros estamos adaptados para vivir bajo esta presión. ¿Qué pasa? ¿Habrán visto alguna película del espacio? Bien, los tipos que van al espacio tienen esos... El problema del espacio no es la falta de aire nada más, porque si no, tomá, te pongo una máscara, un traje buzo, anda al espacio. Y ya está. Y sin embargo, si ustedes ven los trajes son muy aparatosos, vienen con bridas, roscas, son rígidos. ¿Por qué? Porque además de darme oxígeno y protegerme del frío extremo que hay en el espacio, tiene que mantener mi cuerpo bajo la presión de 1 kilo sobre centímetro cuadrado. Porque en el espacio no hay presión. ¿Por qué no hay presión? Porque no hay aire, no hay atmósfera. ¿Me hago entender? Pero el problema de la atmósfera no es solamente el oxígeno, es el oxígeno y la presión. Yo tengo que estar metido en un traje rígido con una especie de compresor que me mantenga mi cuerpo presurizado. ¿Se entiende? Habrán visto una película del espacio que se pelean, pum, se rompe el casco, o se escapa, o abre la compuerta y se va al espacio, y en las películas más dramáticas, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el cuerpo del tipo? Se infla y explota para todos lados. ¿Bien? Eso es bastante dramático, es muy de película. La presión no es suficiente para que te reviente el cráneo, pero sí es suficiente para que la presión de adentro, porque ahora yo tengo una presión interior y una presión exterior, y están contrarrestadas, están en equilibrio. Si yo le saco toda la presión exterior, la presión interior, ¿qué va a hacer? Va a tratar de ir a donde hay menos presión. Se me van a reventar los ojos, los tímpanos, se van a agrandar mis órganos, los gases disueltos en la sangre se van a expandir, van a formar burbujas, y voy a tener una falla generalizada y me voy a morir, básicamente.
capaz que no tan espectacularmente como en la película, pero que quede claro, nosotros estamos adaptados para vivir con con esta presión, que nos contenga esta presión. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bien. Volviendo al tema de presión, si yo me voy, y me voy más para arriba, qué sé yo, me voy 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros, me voy a escalar el Everest. Yo voy a necesitar, ¿qué cosa? Una máscara de oxígeno. Los Sherpas, los tipos, los vaquianos de allá, suben, bajan, hacen lo que quieren porque están acostumbrados y están habituados. Pero cualquier turista tiene que ir con la máscara de oxígeno. ¿Por qué tengo que ir con la máscara de oxígeno? ¿Por qué a los jugadores de Argentina le cuesta ir a jugar a Bolivia? Ni se no va por la altura. Bien, ¿y qué hace la altura? Una cosa que no hay oxígeno, No hay no, oxígeno porque en la cantidad que estamos acostumbrados nosotros. estamos acostumbrados nosotros, porque la concentración máxima está acá abajo. Aparte, hay aire, pero hay menos presión también para que ingrese a los pulmones. Ustedes habrán estudiado medicina. Y cuando vieron mecánica respiratoria, ¿bien? ¿Cómo ingresa el aire a los pulmones? ¿Por qué ingresa el aire a los pulmones? Por diferencia de presión. Por diferencia de presión. Porque yo tengo acá al finalizar las costillas un músculo que se llama diafragma, que cuando inspiro, el diafragma está así. Cuando inspiro, el diafragma hace esto, se contrae, genera una zona de menor presión. Acá, mayor presión en la atmósfera, ¿y qué hace? Por diferencia de presión, el aire entra, infla los pulmones. Cuando exhalo, ese diafragma vuelve a su estado, generando, achicando la cavidad torácica, generando una presión, una mayor presión dentro de la caja que fuera. Entonces, ¿qué hace el aire? O el aire o los gases, ¿no? de exhalación, sale. Si estoy 5.000 metros de altura, el peso del aire no es tan grande, porque estoy 5.000 metros arriba, no tengo tanto aire arriba. ¿Me hago entender? Entonces, esa diferencia de presión que nosotros tenemos acá, allá arriba no es tan evidente. Entonces, por más que yo quiera respirar, la cantidad de aire que entra no es la misma. ¿Por qué? Porque la diferencia de presión es menor. Y ahí es donde uno se queda sin oxígeno. Por eso es que los jugadores o los tipos que van a escalar el Everest, los jugadores van una semana antes, 3, 4 días antes, lo que puedan. Los que van a escalar el Everest, primero van y se quedan en campamento base y cerca de 15 días, 20 días, para ir acostumbrando el cuerpo a esa falta de aire. Pero que quede claro, la falta de aire es por la altura y porque hay menor presión. Estamos de acuerdo, al haber menos presión es porque hay menos aire, porque el resto del aire está acá abajo. ¿Se comprende? ¿Hasta acá? Bien. Si alguien no comprende mucho, porque la clase de hoy es para explicar conceptos, para que la lectura que yo les mande les sea un poquito más agradable y no sea tan áspera. ¿Me hago entender? Es para eso. No vamos a hacer un cálculo, nada hoy. Hoy vamos a entender conceptos, porque la base de los cálculos es entender el concepto. ¿Estamos? Entonces, estamos hablando ahí ya de la presión atmosférica. Definimos presión, definimos presión atmosférica, hablamos de lo que es una presión arterial, que cada sustancia ejerce una presión distinta. Vamos al agua, ¿bien? Nosotros, la presión atmosférica es 1 kilogramo aproximado, ¿no? Por centímetros cúbicos. Ahora, si en vez de aire a mí se me ocurre meterme en el agua, como el agua tiene un peso específico mayor
que el aire, con menos agua que tenga arriba, voy a estar sometido a una presión importante. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, la presión se incrementa en 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado cada 10 metros de profundidad. Cada 10 metros de profundidad, la presión aumenta 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Qué quiero decir? Que si mi cuerpo está así, en la orilla de la pileta, o del agua, o del lago, o de lo que fuere, atmósfera, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Me meto 10 metros debajo del agua, ya mi cuerpo está aguantando el doble de presión. Ya está aguantando 20. Porque 2 kilos de presión. Uno ya tenía. Y el otro kilo está dado por los 10 metros de profundidad. Si yo bajo 10 metros más de profundidad, incremento otro kilo. Ya, si estoy sumergido a 20 metros de profundidad, mi cuerpo está soportando una presión de 3 kilos sobre centímetro cuadrado. Y así sucesivamente. Por eso es que un buzo, un ser humano, con un traje y el coso, el tanque de buzo, puede bajar a los 40, 50 metros con mucho entrenamiento. No Con más. escafandra. Después, para meterse más profundo, se necesitan trajes especiales, como por ejemplo la escafandra, que es un traje rígido, es lo mismo que un traje del espacio, pero el traje del espacio, ¿qué hace? Presuriza. O sea, trata de tener al cuerpo presurizado. En la escafandra evita que la presión del agua te apriete. ¿Me hago entender? Te mantiene a 1 kilo de presión, aproximadamente, pero porque la presión de afuera es enorme. Por eso es que las escafandras tienen que ser rígidas, ¿no? Y después, llega un momento que tampoco sirve, y de repente hay que mandar submarinos de exploración, drones, los drones chiquititos a control remoto. Por ejemplo, nadie pudo ir a nadar a los restos del Titanic. Lo que se vio, se sabe, se conoce del Titanic, que está como 3.000, 2.000, no sé cuánto está metido allá abajo, se hace mediante drones radiocontrolados. Bien, así que, ¿por qué? Porque es tan grande la presión que no podríamos soportarlo nosotros. Uno de estos temas los tienen los submarinos, por ejemplo. El submarino está pensado para que aguante determinada presión. Pero vamos a suponer que el submarino se quedó sin la capacidad de poder subir. No dice, bueno, y tenga aire para vivir. Listo, me caigo al fondo y que me rescaten. No puede. ¿Por qué? Porque los submarinos están preparados estructuralmente para soportar determinada presión. Pero 500, 600 metros, 700, la mayoría de los submarinos colapsan. Y ustedes recuerden que el mar tiene 6.000 metros. Hay lugares donde están 6.000 metros. Entonces, de ahí viene la implosión. Y esto es lo que había pasado, ya lo dije en otra clase, con el otro curso, más o menos, con el tema del Ara San Juan, que hoy por hoy no se sabe qué es lo que pasó. No se sabe qué pasó. Pero en principio hablaban, no, porque una implosión, porque qué sé yo, la profundidad. La verdad es que creo que está a 100 metros, una cosa así, y los rangos de seguridad de los submarinos soportan esas presiones. No. Por más que haya quedado y caído al fondo, si no hubo daño, podría haber soportado, no es que implosionó, porque tiene ese rango de seguridad. Ahí pasó otra cosa que, bueno, no sé si alguna vez podremos saberlo, porque eso murió ahí, los tipos siguen ahí abajo, no lo rescató nadie y nadie más dijo nada. Hay que ver qué es lo que pasó. Pero que quede claro eso, como el agua tiene un peso específico mayor que el aire, la presión que ejerce es mayor. ¿Por qué? Porque la columna de agua es mayor. Y acá viene un error común, que todos se creen que la presión, por ejemplo, de un tanque está dada por la bajada del caño. No. Y hay mucha gente que no va a poner un caño para aumentar la presión. No. Lo que vos ponés, un caño grueso, que tenés que poner una bajada más gruesa, precisamente es para tener caudal. El Claro. caudal aumenta.
para que puedas abrir la canilla del baño, de la cocina, tirar la cadena y abrir el bidet, que nadie se quede sin agua. Es ¿Por qué no? 800 gramos por metro lineal. ¿Cómo? 800 gramos por metro lineal. De altura. Sí, de altura. Sí, sí, y eso, y generalmente 800 gramos. Por Vos metro de altura. tenés cuidado que el agua es 1 kilo cada 10 metros, ¿eh? Cada 10 metros, 1 Mira, kilo. yo tengo la tabla, va, general, me manejé con siempre, 800 gramos cada 1 metro lineal de la cuadro ducha, Mm, para hacer 1.8, más o menos. Vos calculá que un calefón prende con 400 gramos, más o menos, para que abra el calefón, Sí, diafragma, sí. el diafragma. Y Ujú. mínimamente te están diciendo que tiene que estar a 4 metros el tanque. Después buscalo, capaz que está en otra unidad, pero si vamos a hablar de gramos por metro de altura, estás hablando de 100 gramos por metro de Mm, altura, ¿eh? A los 10 metros bien, tenés 1 kilo. Por eso el calefón que prende en 400 gramos más o menos, abre el diafragma, vos por más que pones un tanque a 3 metros y medio que te vuelve loco. Y tenés que andar poniendo una presurizadora a la salida del tanque. sí. Bien, pero más o menos eso es. Ujú. Entonces, vuelvo. El error común a veces es pensar, no, porque un caño así para que tenga más presión. No, el caño grande vas a tener para que venga más caudal, para que vos puedas abrir 3, 4, 5 canillas más chicas y a vos no te falte agua en ninguna. Pero la presión, gente, está dada por la columna de agua, por la altura del agua. ¿Me hago entender? ¿Se comprende hasta acá? ¿O alguien se perdió? ¿O están todos durmiendo? ¿O se Sí, fueron a profe, comer? se entiende. Se fueron a Profe, comer ¿eso a la ya mierda. tiene que ver con la Dejaron gravedad? todo ahí. Dejalo ahí. Ay, Dios. Bueno, Profe, ¿eso ya tiene que ver con la gravedad? ¿cómo? ¿Eso ya tiene que ver con la gravedad, lo de la Y con columna la de agua? gravedad va a tener que ver siempre, porque cuando hablo de peso, hablo de la masa por la gravedad. Obviamente que si yo me meto en una pileta de 10 metros acá en la Tierra y una pileta de 10 metros en la Luna, la presión que voy a tener a 10 metros de profundidad no es la misma en la Tierra que en la Luna. Pero eso, ¿por qué? Porque la gravedad de la Tierra es mayor y la gravedad de la Luna es menor. Por lo tanto, la fuerza que ejerce el agua en la Tierra es mayor que la fuerza que ejerce el agua en la Luna. ¿Me hago entender? Así que bueno, Sí, sí. como para entender un poquito, el tema de presión es esto, la relación que hay entre fuerza y la superficie. La presión atmosférica es la relación que hay entre el peso del aire, que es la fuerza, y la superficie. Si me meto en el agua como tiene mayor peso específico, también me va a generar una presión mayor. Bien, de hecho, si ustedes ven alguna serie, alguna película, algo de eso, un documental, un buzo que está a 40 metros, no puede ni por casualidad salir de una a la superficie. Se muere. ¿Por qué se muere? Si ustedes ven una película y sale y sangra por todos lados, y qué sé yo, y tose, la verdad es que si queda vivo es de casualidad. Si queda vivo es de casualidad. ¿Por qué? Imagínense que a 40 metros estoy a 4 kilos más 1, a 5 kilos de presión. Yo tengo oxígeno y dióxido de carbono y gases disueltos en la sangre. Bien, si yo subiera rápidamente, esos gases, ¿qué formarían? Burbujas.
¿Por qué? Porque la presión de afuera sería menor. Y ese gas que está disuelto formaría burbuja. Y esa burbuja estaría dentro de mi torrente sanguíneo, y si esa burbuja se forma en las arterias o en las venas del cerebro, me va a reventar todo lo que es vena y arteria. En las más delicadas por lo menos. Las de los pulmones, los capilares cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sería una cachengue generalizado, una falla generalizada, y me moriría. Entonces, si estoy a 50 metros, voy a tener que calcular, por eso los tipos tienen el reloj del oxígeno, el tiempo. Si yo estoy a 50 metros, sé que me tiene que quedar oxígeno para media hora mínimo, y empezar a subir ahí, porque tengo que subir 15 metros, esperar 10 minutos, 15, subir otros 15 metros, esperar 10 minutos, 15, para que el cuerpo se vaya descomprimiendo. En las series a veces aparece que se ponen en un cuarto de descompresión y tienen que estar media hora, 40 minutos, porque es un cuarto donde se le va sacando la presión lentamente. Porque si no, ¿qué pasaría? Lo pueden ver en una gaseosa. Tienen una coca. Cuando abren, se siente el pst. ¿Y qué se ve en la gaseosa? Que se forman burbujas. ¿Por qué se forman esas burbujas? Esas burbujas no es más que el gas que estaba disuelto dentro del líquido. Cuando yo abro la tapa y despresurizo violentamente, ¿cómo? ¿Me hablaste, Naomi? No, profe. Ah, listo, listo. Entonces, cuando yo abro la tapa y despresurizo violentamente, ese gas que estaba disuelto en la gaseosa, ¿qué hace? Forma las burbujas y suben a la superficie. Eso es lo que pasaría dentro de nuestros cuerpos si sufriéramos una despresurización violenta. ¿Está bien? Entonces, el tema de presión no es un tema que nos maneja la vida y a veces no tenemos muy en claro qué es lo que significa. Pero presión es esto, la relación entre la fuerza y la superficie. Bien, y esto ocurre en todos lados. Ustedes ven un programa de Alaska, los tipos andan con unas raquetas así en los pies para no hundirse en la nieve. ¿Por qué? Porque a mayor superficie, menor presión. Es así de simple. Entonces trato de pisar sobre unas raquetotas así, ¿para qué? Para no hundirme, básicamente. Si yo pisara con los piecitos, como la superficie es menor, aumenta la presión y me hundo. ¿Se comprende? Dicho esto, me parece que no quedan dudas sobre lo que es presión. Vamos a volver a lo que estábamos hablando, que son los fluidos. Los fluidos son sustancias que pueden fluir, o sea, que pueden pasar de una zona de mayor presión a otra de menor presión. Siempre los fluidos naturalmente se dirigen o fluyen de una zona de mayor presión a una de menor presión, y nunca al revés, de manera espontánea. Ejemplo, yo tengo una goma del auto, una cubierta del coche. El aire ya dijimos que es un fluido porque puede fluir. Yo tengo la cubierta de un auto inflada. Agarro un tornillo y la agujereo. Agarro la máquina de agujerear y la agujereo. Le hago un agujero importante. ¿Qué va a pasar con el aire? ¿Va a entrar o va a salir? Elemental, Watson, sale. Sale. ¿Por qué sale? Porque está aguantando la presión del auto, el peso del auto. Y si estaría en el aire, sale igual. Sí, porque menos presión. Es correcto, porque todo fluido va de una zona de mayor presión, que sería el interior de la cubierta, a uno de menor presión. ¿Hasta cuándo va a salir aire? Hasta que la presión de adentro del neumático y de la atmósfera sean iguales. Siempre. Siempre esto ocurre con los fluidos. Lo mismo ocurre con los líquidos. Si yo cargo agua en una jeringa y aprieto,
¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de incrementar la presión dentro de la jeringa. ¿Qué va a hacer el fluido? Se va a escapar, va a salir por la aguja. ¿A dónde? A donde haya menor presión. Bien. Ahora, si yo hoy tengo una jeringa inflada con aire, o tengo un infladorcito que tira 10 libras, y quiero inflar la goma de un auto que está a 40, por más que yo le quiera meter el aire, no va a entrar, porque nunca va a fluir de una zona de menor presión.